Vamos a ver el teorema del cateto y el teorema de la altura. ¿Qué nos dicen estos teoremas? Bueno, lo primero es tener un triángulo rectángulo, como el de la imagen. Siempre que tenemos un triángulo rectángulo tenemos dos catetos y una hipotenusa. A este cateto lo voy a llamar como cateto 1, C1, y a este lo voy a llamar como cateto 2, C2. Y a la hipotenusa, en lugar de llamarla H, como se suele llamar, pues la voy a llamar A. ¿Vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es trazar una altura sobre la hipotenusa, es decir, trazamos la altura sobre la hipotenusa. A esta altura la voy a llamar H. Por eso a la hipotenusa no la he llamado antes H. Además, cuando trazamos la altura, divide la hipotenusa en dos partes que no son iguales. Dos partes. A esta primera parte la voy a llamar la proyección del cateto 1 sobre la hipotenusa y la voy a llamar como M. La voy a denotar como M. Y a la parte izquierda, este trocito, va a ser la proyección del cateto 2 sobre la hipotenusa y le voy a llamar N. De esta forma, el teorema del cateto lo que nos dice es que si cogemos el cateto 1 y lo elevamos al cuadrado, nos queda igual a la proyección del cateto 1 sobre la hipotenusa, es decir, a la M, por el valor de la hipotenusa. Lo mismo con el otro cateto. El cateto 2 al cuadrado será la proyección del cateto 2 sobre la hipotenusa, es decir, la N, por el valor de la hipotenusa, es decir, A. A estas dos fórmulas se las conoce como el teorema del cateto. El teorema de la altura, ¿qué nos dice? El teorema de la altura nos dice que si cogemos la altura, este valor, y la elevamos al cuadrado, es lo mismo que coger la proyección del cateto 1 sobre la hipotenusa, es decir, M, y multiplicarla por la proyección del cateto 2 sobre la hipotenusa, es decir, N. Y este es el teorema de la altura. Vamos a ver estos dos teoremas aplicados a un ejercicio. Vale, tenemos este triángulo y nos pide calcular el valor de B, el valor de M, el de H, nos dan el valor de la hipotenusa, que es 50. Lo primero que tenemos que hacer es, si nos dice que la hipotenusa vale 50 y que este trocito vale 32, ya sabemos que la M ¿cuánto va a valer? La M va a ser 50 menos 32, es decir, 18. Ya sabemos que este trocito vale 18. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta calcular este cateto y la altura. Para calcular este cateto vamos a utilizar el teorema del cateto sobre B. ¿Qué nos dice el teorema del cateto? Que si cogemos el cateto al cuadrado, es lo mismo que coger la proyección, es decir, 18, y multiplicarla por la hipotenusa, es decir, 50. Es decir, B cuadrado, ¿cuánto nos vale? 900. Y por tanto, B ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de 900, que es 30. Tenemos M, tenemos B y nos falta H. Para calcular H vamos a utilizar el teorema de la altura, que nos dice que la altura al cuadrado es lo mismo que multiplicar las proyecciones de los catetos. La proyección del cateto de 40 centímetros es 32. Y la proyección del cateto B es 18. Por tanto, la altura al cuadrado es 576 y por tanto la altura es la raíz cuadrada de 576,
que es igual a 24. Ya tenemos B, tenemos M y tenemos H. Hemos resuelto este triángulo. Vamos al siguiente. En este caso nos pide calcular este cateto y este trocito. Y nos dan la altura. Si cogemos y hacemos el teorema de la altura, nos queda que 12 al cuadrado, es decir, la altura al cuadrado, es lo mismo que coger y multiplicar las proyecciones de los catetos. En este caso es 9 por n. De aquí ya vamos a sacar cuánto vale n. N va a ser 12 al cuadrado, que son 144, dividido entre 9. Que esto es igual a 16. Es igual a 16. Ya sabemos cuánto vale n. Como sabemos que n vale 16, ya sabemos que toda la hipotenusa vale 9 más 16, es decir, 25 centímetros o 25 unidades. Ahora, para calcular el cateto, vamos a utilizar el teorema del cateto. B al cuadrado es igual a la proyección 9 por el valor de la hipotenusa, es decir, 25. Por tanto, B al cuadrado es 225 y por tanto B es igual a la raíz de 225, que es igual a 15. Tenemos ya B. Nos falta calcular C. De la misma forma, utilizamos el teorema del cateto. C al cuadrado es la proyección 16 por el valor de la hipotenusa 25. ¿Cuánto es 16 por 25? Pues 16 por 25 es 400. Por tanto, C al cuadrado es igual a 400. Luego C es igual a la raíz cuadrada de 400, que es 20. Ya hemos calculado B, hemos calculado C y hemos calculado N. Está resuelto. Vale, a continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice, en un triángulo rectángulo la hipotenusa queda dividida en dos segmentos de 14,4 centímetros y 25,6 centímetros al trazar la altura sobre la hipotenusa. Dibuja en un cuaderno el triángulo con sus medidas correspondientes. Lo primero es dibujar el triángulo rectángulo. Pues nada, dibujamos un triángulo rectángulo. Esto es un ángulo recto y ahora lo que nos está diciendo es que hemos trazado su altura respecto de la hipotenusa, es decir, este trocito, y que esto mide 14,4 y esto mide 25,6. En total, la hipotenusa, ¿cuánto mide? Pues tan solo tenemos que hacer la suma. 6 y 4, 10, 40. Nos pide calcular la medida de la altura y de los catetos. O sea, nos pide calcular cuánto mide la h y cuánto mide el cateto 1 y cuánto mide el cateto 2. Para la h es muy sencillo. Teorema de la altura. La altura al cuadrado es lo mismo que las proyecciones de los catetos. 25,6 por 14,4. De aquí nos sale que la altura al cuadrado es 368,64. Y por tanto la altura será igual a la raíz cuadrada de 368,64. Es decir, 19,2. 19,2 centímetros. Ya sabemos cuánto mide la altura. Tenemos que ver cuánto miden los catetos. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? El teorema del cateto. Cateto 1 al cuadrado es lo mismo que la proyección del cateto 1 sobre la hipotenusa, es decir, 25,6 por la hipotenusa, 40.
Por tanto, el cateto 1 al cuadrado es 25,6 por 40. 1024. Y por tanto, el cateto 1 es la raíz cuadrada de 1024, que es 32 centímetros. Ya sabemos cuánto mide el cateto 1, 32 centímetros. Para el cateto 2, lo mismo, teorema del cateto. Cateto 2 al cuadrado es lo mismo que la proyección del cateto 2 sobre la hipotenusa, es decir, 14,4, por el valor de la hipotenusa, 40. De aquí nos sale que el cateto 2 al cuadrado es lo mismo que 576, y por tanto el cateto 2 es la raíz cuadrada de 576, que es igual a 24. Por tanto, ya hemos calculado el cateto 1, que son 32, el cateto 2, que son 24, y la altura, que son 19,2 centímetros. El ejercicio está resuelto.